La casa estaba en completo silencio como cada noche desde hacía ya 2 años. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero Lucía seguía despierta, atrapada entre pensamientos que se repetían como un eco sin fin. El aire se sentía denso, cargado de ausencias. En medio de la penumbra, un susurro cálido rozó su oído. No era una voz, ni un recuerdo. Era una respiración tranquila, serena, familiar. Giró lentamente la cabeza, y ahí estaba. Un perro de pelaje marrón con manchas blancas, se había subido a su cama sin hacer ruido. Sus ojos oscuros la observaban con una calma que no la inquietaba, sino que le ofrecía algo que había olvidado sentir, compañía. No lo conocía desde hacía tanto, pero en ese instante no hizo falta. Él simplemente estaba ahí como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, a ese momento, a ella. Lucía no dijo nada. Solo lo miró con un nudo en la garganta, y dejó caer sus defensas por primera vez en mucho tiempo. Ese pequeño gesto, silencioso pero poderoso, despertó algo dentro de ella. Pero no era alivio, todavía no. Era solo el inicio. Porque justo esa noche Lucía se dio cuenta de que algo debía cambiar. A la mañana siguiente la luz del sol se filtraba con timidez por la ventana de la cocina, iluminando los objetos de siempre, las tazas alineadas junto al fregadero, el mantel ligeramente arrugado sobre la mesa, y la vieja cafetera que, aunque ya casi no se usaba, seguía ocupando su lugar como si esperara el regreso de alguien. Lucía se quedó inmóvil unos segundos, observando todo sin ver realmente. Había algo en ese instante que la desbordaba, una mezcla entre nostalgia y alivio. El perro, que más tarde descubriría que se llamaba Bruno, la seguía con paso tranquilo, como si comprendiera perfectamente que no debía hacer ruido. No ladraba, no pedía nada. Solo estaba ahí. Y eso, para Lucía, era suficiente. Desde la muerte de Daniel, cada rincón de la casa se había transformado en una especie de altar sin intención, la chaqueta aún colgada en el perchero, los libros que él leía en el sofá, e incluso su perfume, que aún dormía en la almohada de su lado. Durante 2 años Lucía había intentado llenar el vacío con rutinas, con listas, con distracciones. Pero todo era inútil. Nada podía perturbar el silencio pesado que lo envolvía todo, ese que no hacía ruido pero hablaba demasiado. Y sin embargo esa mañana fue distinta. No porque el dolor se hubiese ido, sino porque Bruno había logrado suavizar su filo. Mientras ella lavaba una taza, él se recostó a sus pies. No buscaba atención, solo compañía. Y Lucía, sin darse cuenta, comenzó a respirar un poco más lento. Un poco más profundo. Aquel gesto tan sencillo le provocó una oleada de emociones que no supo nombrar. Era como si el tiempo se hubiese detenido por un segundo, pero sin ese peso opresivo que la venía acompañando desde hacía tanto. Más tarde se sentó en el sillón donde Daniel solía leer. Miró hacia el jardín por la ventana. El rincón donde solían sentarse juntos seguía intacto, cubierto de hojas secas. Bruno se acomodó a su lado, sin prisa. Ella lo acarició lentamente como quien teme quebrar algo frágil. Y en ese roce entendió que quizás su corazón no estaba tan roto como había creído. Sin embargo, una pregunta se asomó tímida, casi sin querer, ¿y si esto no era real? ¿Y si solo estaba usando a Bruno como escudo para no enfrentar su dolor de verdad? El pensamiento la sacudió con fuerza. Cerró los ojos intentando que desapareciera, pero ya se había instalado. El miedo de construir una ilusión sobre una herida abierta comenzó a crecer dentro de ella. En medio de esa lucha interna, Bruno levantó la cabeza y la miró. Sus ojos no pedían respuestas. Solo ofrecían presencia. Y por primera vez, Lucía se preguntó si era ella quien realmente necesitaba ser rescatada. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia algo mucho más profundo. Porque la compañía no siempre sana, a veces también revela. Los días que siguieron fueron distintos, no porque el pasado hubiese desaparecido, sino porque Bruno, con su andar pausado y sus silencios cómplices, parecía traer una nueva forma de habitar el duelo. Lucía aún despertaba en medio de la noche, pero ya no sentía ese vértigo helado al abrir los ojos. A veces al estirar la mano encontraba el calor del cuerpo peludo de Bruno cerca, y ese contacto, aunque breve, le anclaba el alma. Durante las mañanas, solían caminar por el vecindario. Bruno no era un perro inquieto, no ladraba a otros animales ni perseguía ardillas como los demás.
Caminaba a su ritmo, siempre al lado de Lucía, como si marcara el paso que su dueña necesitaba. En esos paseos, ella sentía que podía respirar mejor. Observaba los árboles, los rostros conocidos, los colores del cielo. Y aunque aún no sonreía con libertad, ya no llevaba la tristeza colgando como una piedra en el pecho. Sin embargo, por dentro el conflicto seguía latiendo. ¿Estaba sanando realmente o solo refugiándose? ¿Bruno la acompañaba o la sostenía? Había noches en las que la soledad golpeaba con más fuerza, y era entonces cuando se permitía llorar en silencio, sabiendo que Bruno, sin decir nada, se acercaba y apoyaba su cabeza en sus piernas. Ese gesto, tan simple y constante, la desarmaba. Pero también la inquietaba. ¿Qué pasaría si un día no estaba? ¿Si Bruno enfermaba, si se perdía? ¿Estaba construyendo su paz sobre una base demasiado frágil? Una tarde, mientras organizaba una caja de cosas viejas, encontró una carta sin abrir de Daniel. La reconoció por la letra, por el sobremanchado que había dejado en el cajón y nunca se atrevió a leer. Se sentó en el suelo con la carta entre las manos, el corazón golpeando con fuerza. Bruno, que la observaba desde el marco de la puerta, se acercó y se sentó a su lado, como si presintiera que ese momento no era como los demás. Lucía rompió el sello con manos temblorosas. No leyó en voz alta. Solo absorbió cada palabra como si le costara respirar entre líneas. La carta no decía nada nuevo, pero lo decía de otra forma, con ternura, con despedida. Daniel había escrito sobre su miedo a dejarla sola, sobre el deseo de que algún día ella pudiera volver a abrir la ventana sin sentir que el aire dolía. Lucía dejó que las lágrimas fluyeran, sin detenerlas. Y en ese instante supo que Bruno no era una barrera contra su dolor, sino el puente que la estaba llevando a él, para poder mirarlo de frente. Esa noche, mientras el perro dormía a sus pies y la carta reposaba en la mesa de noche, Lucía comprendió que tal vez no estaba sola como siempre había creído. Sin embargo, también descubrió algo más, que el amor, cuando se convierte en necesidad, puede volverse una sombra. Y por primera vez sintió un ligero temor, ¿y si Bruno empezaba a necesitarla más de lo que ella podía sostener? Pasaron las semanas y la presencia de Bruno se convirtió en algo más que una compañía silenciosa, era parte de su rutina, de sus días, de sus pensamientos. Ya no recordaba cómo era el sonido del silencio sin él. Se despertaba y lo buscaba con la mirada. Se acostaba solo después de asegurarse de que Bruno estuviera cómodo, dormido, tranquilo. Y aunque en apariencia todo parecía fluir con calma, una inquietud sutil empezaba a instalarse en lo más profundo de su alma. Era algo difícil de nombrar, como una sensación que se esconde detrás de los gestos cotidianos. Bruno, antes tan independiente, ahora no quería alejarse de ella. Si Lucía salía a otra habitación, él la seguía. Si se demoraba en regresar de una salida breve, lo encontraba inquieto, caminando en círculos cerca de la puerta. Al principio lo interpretó como cariño, como un reflejo del lazo que habían construido. Pero con el tiempo comenzó a notar otros signos. Bruno ya no se relajaba como antes, no dormía si ella no estaba cerca, no jugaba si no lo miraba. En el parque ignoraba a otros perros, a otros humanos. Solo la buscaba a ella. Si hablaba con alguien, si se detenía a saludar a un vecino, Bruno comenzaba a tirar de la correa, como si temiera perderla. Aquello que en un principio le había parecido tierno comenzó a pesarle. Lucía, que durante mucho tiempo se había sentido sola, empezaba ahora a sentirse observada, incluso limitada por aquella mirada constante. En lugar de sentirse libre, se sentía atada por un lazo que ella misma había tejido sin darse cuenta. Una tarde, al regresar del supermercado, encontró el cubo de basura volcado, papeles masticados por el suelo y uno de sus zapatos destrozado. Bruno la esperaba sentado junto a la puerta, con las orejas bajas y una expresión que mezclaba culpa y ansiedad. Lucía no gritó, ni se enojó. Solo lo miró y sintió un nudo en el pecho. No era el zapato ni el desorden. Era la certeza dolorosa de que Bruno no podía estar solo sin sufrir. Se agachó a su lado y lo acarició, pero por dentro algo se removía. ¿Había hecho algo mal? ¿Había creado una dependencia que ahora se le escapaba de las manos? Esa noche, mientras Bruno dormía pegado a su costado y la casa se hundía en el silencio habitual, Lucía se sintió atrapada. No por el perro, sino por su propio miedo, el miedo a estar sola y el miedo, ahora, a que él tampoco supiera estar sin ella.
Fue entonces cuando lo entendió, habían dejado de caminar juntos, para empezar a sostenerse el uno al otro como si fueran muletas. Y si una se quebraba, la otra caería también. Con el corazón apretado, Lucía supo que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Lucía empezó a mirar a Bruno con otros ojos. No con menos cariño, sino con una mezcla inquietante de ternura y preocupación. Había construido su recuperación alrededor de él, y sin darse cuenta, también lo había hecho depender de ella para sostener su mundo. Ya no podía salir sin sentir culpa. Incluso una visita rápida al buzón se convertía en una carrera contrarreloj para evitar los gemidos angustiados de Bruno. La casa, que antes era un refugio compartido, ahora parecía un espacio donde la ansiedad flotaba en el aire, sigilosa, constante. Bruno se había vuelto su sombra. Si Lucía se alejaba al baño y cerraba la puerta, él se sentaba frente a ella, quieto, esperando. Ya no dormía en su camita, solo lograba descansar si podía sentir su cuerpo cerca. Durante un tiempo Lucía intentó normalizarlo. Solo me quiere, se decía. Esto pasará. Pero no pasaba. Al contrario, crecía. Y en medio de esa rutina, ella comenzó a perder pedazos de sí misma. Dejó de leer, de escribir, de llamar a sus amigas. Comenzó a rechazar invitaciones por no dejar solo a Bruno. Empezó a sentir miedo de disfrutar algo sin él, como si fuera traición. Una tarde, mientras preparaba té, escuchó un golpe seco proveniente del salón. Bruno había intentado saltar sobre la ventana para ver si ella aún estaba en casa, y había caído torpemente al suelo. No se hizo daño, pero la imagen la sacudió por dentro. Se arrodilló a su lado, abrazándolo con fuerza, mientras una punzada de tristeza le perforaba el pecho. ¿Qué le estaba haciendo? ¿Y qué se estaba haciendo a sí misma? Aquella noche no pudo dormir. Miró el techo durante horas, repasando mentalmente cada paso que los había traído hasta ese punto. Recordó el primer día en el refugio, cuando Bruno la había mirado con esa calma sabia, como si supiera exactamente lo que ella necesitaba. Tal vez era cierto. Pero ahora, ella ya no necesitaba lo mismo. Ahora buscaba algo distinto, paz, sí, pero también libertad. Y Bruno, en su amor puro, no era consciente de cómo la sujetaba sin querer. En ese silencio oscuro de la madrugada, Lucía sintió que el amor no basta cuando uno de los dos pierde el equilibrio. Y lo más doloroso fue reconocer que, aunque lo había rescatado, ahora él también necesitaba ser liberado de ella. Entonces por primera vez pensó seriamente en pedir ayuda. No porque ya no lo amara, sino porque lo amaba demasiado como para seguir ignorando lo que estaba pasando. A lo lejos Bruno respiraba profundo, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de Lucía. Y ella, entre lágrimas que no sabían si eran de tristeza o de alivio, entendió que el próximo paso sería tan necesario como difícil. La mañana siguiente Lucía se levantó con el rostro hinchado y el corazón cansado. No había dormido, pero por primera vez en mucho tiempo sentía una claridad dolorosa. Mientras Bruno la seguía con su mirada tranquila, ella caminó hasta la cocina y encendió la cafetera, ese gesto automático que hacía sentir que todo estaba bajo control. Pero ya no lo estaba. Sabía que debía dar un paso diferente. Con el teléfono en la mano y las dudas presionando en su pecho, escribió: busco ayuda para mi perro. Problemas de ansiedad por separación. Dudó antes de enviar el mensaje. Le temblaban los dedos. Era como admitir que algo estaba roto, que sola ya no podía. Pero lo envió. Al poco tiempo recibió una respuesta de una especialista en comportamiento canino. La voz del mensaje era cálida, sin juicio. Le ofreció una cita para el día siguiente. Lucía aceptó sin saber del todo qué esperar. Esa tarde salió con Bruno al parque. Caminaban como siempre a un ritmo lento sin necesidad de palabras. Sin embargo, algo había cambiado. Lucía lo miraba con nuevos ojos, ya no desde la necesidad, sino desde la responsabilidad de hacer lo correcto. Acarició suavemente su lomo como si se disculpara en silencio. Al llegar la especialista al día siguiente, Bruno se mostró nervioso. Lucía también. No estaba acostumbrada a abrirle la puerta a nadie desde que Daniel se había ido. Pero algo en esa mujer, en su tono pausado, en su manera de mirar a Bruno sin invadirlo, le dio tranquilidad. La visita fue larga. Hablaron de rutinas, de vínculos, de señales de estrés.
Lucía se sorprendió al escuchar ciertas cosas que no había querido ver. Bruno no solo la seguía por amor, sino también por inseguridad. Ella, en su afán de consolarlo, había reforzado esa ansiedad sin saberlo. Se sintió culpable, sí. Pero también, de algún modo, aliviada. Ahora tenía un mapa. Un camino. Comenzaron con ejercicios simples, dejar a Bruno solo en una habitación durante pocos minutos, sin despedidas, sin ceremonias. Al principio, Bruno lloraba. Arañaba la puerta. Lucía se escondía tras ella, con el corazón hecho trizas. Pero poco a poco, las reacciones comenzaron a disminuir. Fue un proceso lento, lleno de dudas, retrocesos y pequeños logros. Cada paso requería coraje. Había días en que Lucía quería rendirse, tomar a Bruno en brazos y decirle que no lo dejaría nunca. Pero comprendía que no se trataba de dejarlo, sino de enseñarle que estar solo no significaba abandono. Una noche, después de uno de esos ejercicios, Lucía decidió salir a caminar sola. Solo 15 minutos. Bruno quedó en casa, con un juguete y algo de música suave. Durante el paseo sintió algo que no esperaba, un respiro. No por estar lejos de Bruno, sino por estar cerca de sí misma. Al regresar, Bruno la esperaba sentado, sereno. No había destruido nada. Solo la miró moviendo levemente la cola. Y fue entonces cuando Lucía, con el corazón lleno de gratitud y sorpresa, comprendió que algo estaba cambiando, y que tal vez ambos ya estaban aprendiendo a sostenerse sin depender. Pero justo cuando empezaba a creer que todo marchaba bien, un nuevo comportamiento en Bruno la hizo detenerse en seco. Por primera vez, él se negó a salir a caminar. Y esa resistencia inesperada abrió una nueva puerta de incertidumbre. Lucía lo notó desde temprano. Esa mañana, como cada día, se calzó los zapatos, tomó la correa y llamó a Bruno con voz suave. Pero él no se movió. Estaba recostado en su rincón favorito con la cabeza entre las patas, la mirada baja. No había entusiasmo, ni siquiera curiosidad. Lucía pensó que tal vez estaba cansado, que era un día más lento como los que a veces también tenía ella. Se acercó, lo acarició y con ternura le susurró que saldrían solo un rato como siempre. Pero Bruno no respondió. No era miedo ni ansiedad. Era algo diferente. Una especie de resistencia tranquila, casi resignada. Durante el resto del día, lo observó con atención. No estaba enfermo físicamente. Comía, bebía agua, respondía a sus gestos. Pero su energía, esa luz discreta que lo acompañaba incluso en los días más difíciles, parecía haberse atenuado. Lucía sintió un nudo en el pecho. No sabía si preocuparse o esperar. Recordó lo que la especialista había dicho sobre los cambios durante el proceso. A veces, cuando los perros aprenden a estar solos, también enfrentan sus propias emociones. Tal vez Bruno por primera vez se estaba escuchando a sí mismo. Y eso podía ser tan confuso para él como lo había sido para ella meses atrás. Aún así, no pudo evitar sentirse inquieta. En los días siguientes, la situación se repitió. Bruno ya no esperaba con la cola moviéndose cuando ella volvía. Tampoco la seguía por toda la casa. Permanecía cerca, sí, pero más callado, más ausente. Lucía se preguntaba si era un signo de mejora, o el inicio de una nueva tristeza. ¿Era independencia lo que estaba viendo, o era apatía? Una tarde intentó invitarlo al parque con un tono más animado. Incluso buscó su juguete favorito, el que solía hacerle brincar como cachorro. Pero Bruno solo lo olfateó brevemente y volvió a su rincón. Lucía, con la correa aún en la mano, sintió como la ansiedad regresaba. No por él solamente, sino por ella. Se había preparado para dejarlo solo, para enseñarle a confiar sin necesidad de tenerla siempre cerca. Pero no se había preparado para perder la conexión que los unía. ¿Y si lo estaba alejando sin querer? ¿Y si en su afán por enseñar libertad, había sembrado distancia? Esa noche, mientras ambos compartían el sofá en silencio, Lucía lo observó. Bruno parecía tranquilo, pero sus ojos no tenían la misma profundidad. Había algo escondido allí, algo que no sabía cómo alcanzar. Le acarició suavemente el lomo y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de que su amor no bastara para comprender lo que estaba pasando. Entonces tomó el teléfono y escribió un nuevo mensaje a la especialista: Bruno ya no quiere salir.
No parece enfermo, pero está distinto, podemos hablar. Lo envió sin pensarlo mucho, como quien lanza una botella al mar esperando respuesta. Afuera, la noche caía lentamente y dentro de Lucía, una nueva pregunta comenzaba a germinar, ¿y si la verdadera transformación apenas estaba comenzando? La especialista respondió al mensaje esa misma noche. Acordaron verse al día siguiente. Lucía pasó las horas con el alma inquieta, sintiendo como las paredes de su seguridad, construidas con tanto esfuerzo, comenzaban a agrietarse de nuevo. ¿Y si había fallado? ¿Y si Bruno estaba cayendo en una tristeza que ella misma había provocado? Al llegar la profesional, Bruno apenas se levantó del sofá. Se dejó acariciar, pero sin el entusiasmo de antes. Observó todo con esa calma que ahora tenía un matiz nuevo, como si estuviera dentro de sí mismo, distante. La especialista lo observó largo rato sin intervenir. Después pidió a Lucía que le contara todo, cómo se había comportado en los últimos días, sus reacciones, sus silencios. Lucía habló sin detenerse, con la voz entrecortada, como quien teme escuchar en voz alta lo que ha callado por dentro. Cuando terminó, la mujer asintió lentamente y le dijo algo que la tomó por sorpresa. Bruno está reflejando lo que tú también estás sintiendo. Ha aprendido a calmarse, sí. Pero también ha absorbido tu forma de procesar el mundo. Ahora que no está vigilándote todo el tiempo, está enfrentando su propio vacío, igual que tú lo hiciste. Lucía guardó silencio. Aquellas palabras simples pero certeras, le llegaron como un espejo limpio. Bruno no estaba retrocediendo. Estaba sintiendo. Por primera vez desde que llegó, tenía espacio para estar solo consigo mismo. Y tal vez, lo estaba ocurriendo no era una pérdida de conexión, sino una transformación. La especialista le explicó que muchos animales, al soltar la ansiedad por separación, atraviesan una fase de introspección. Algunos se retraen un poco. Otros exploran nuevas formas de estar. No es depresión, dijo, es silencio interior. Una adaptación. Lucía asintió, pero algo dentro de ella se removía. ¿Por qué le dolía tanto verlo así, si sabía que estaba avanzando? ¿Era Bruno quien sufría? ¿Era ella la que temía perder el rol de ser su todo? Esa noche, mientras Bruno dormía a los pies de la cama, Lucía lo miró largo rato. Recordó los primeros días juntos, su mirada tranquila en el refugio, la manera en que parecía entender sin palabras lo que ella no se atrevía a decir. Y ahora, era él quien guardaba silencio. Él quien buscaba una distancia serena. Una parte de ella quería tocarlo, sacarlo de ese rincón, devolverlo a la dependencia cómoda de antes. Pero otra parte, más sabia, más nueva, entendía que el amor real también sabía soltar. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. No era tristeza. Era una pausa. Una lección suave que Bruno le estaba enseñando sin decir una sola palabra. Y en medio de ese silencio compartido, Lucía se preguntó, no sin miedo, ¿estoy preparada para que Bruno crezca, incluso si eso significa que deje de necesitarme como antes? Lucía caminaba por el jardín en silencio, sintiendo bajo sus pies las hojas secas que crujían como recuerdos que por fin se dejaban ir. El aire olía a tierra fresca, a posibilidad. Bruno la observaba desde la terraza sin ansiedad, sin miedo. Solo presente. Ya no la seguía a cada paso, ni ella necesitaba que lo hiciera. Habían aprendido a respirar por separado, sin romper el lazo. Esa tarde, cuando él se acercó y simplemente se tumbó cerca, sin tocarla, sin pedir nada, Lucía entendió que habían llegado a un nuevo lugar. Uno donde la presencia no exigía, solo acompañaba. Miró al cielo y por primera vez en años, sintió paz sin tristeza. Supo que Daniel también estaría en algún rincón de ese viento suave, y que su ausencia no era traición, sino espacio para el renacimiento. Acarició el lomo de Bruno con ternura y se permitió sonreír. Habían sanado, no porque todo estuviera como antes, sino porque habían aprendido a estar donde estaban. A veces la vida nos arrebata certezas, pero nos regala silencios donde florecen nuevos comienzos. Porque ni la traición más dolorosa rompe tanto como el olvido de uno mismo, y ninguna lealtad es más poderosa que aquella que permite volver a empezar.